una llamada al 911, un cuerpo ensangrentado y una confesión escalofriante. Asesiné a mi hermana. Claire Miller tenía solo 14 años cuando se convirtió en la protagonista de uno de los asesinatos más perturbadores de los últimos tiempos. ¿Qué llevó a Claire a cometer un crimen tan atroz? ¿Había señales de advertencia que nadie vio? ¿O simplemente decidió abrazar su lado más oscuro? Hoy hablaremos de la historia de la asesina de TikTok y el caso que dejó una marca imborrable en la historia criminal. Claire Miller nació el 11 de enero del 2007 en la ciudad de Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos. Claire era la hija menor de Mark y Mary Miller. Mark Miller trabajaba en el sector de la tecnología, mientras que Mary se dedicaba a la docencia. Claire tenía una hermana mayor de nombre Helen Marie Miller, quien nació el 11 de mayo del 2001, siendo 6 años mayor que Claire. Helen nació con parálisis cerebral, lo que representó un gran desafío para la familia. Desde pequeña, Helen no podía hablar y necesitaba de una silla de ruedas para poder moverse. El cuidado siempre fue proporcionado por sus padres, quienes la amaban. Cuando Helen tenía 4 años, sus padres decidieron hacer un fideicomiso sobre su casa, de un valor aproximado de $500,000 a su nombre, debido a la condición de Helen, ya que no podía valerse por sí misma. A pesar de esto, Mark y Mary nunca descuidaron a Claire y se esforzaron por brindarle una infancia feliz a sus 2 hijas en un hogar estable y rodeadas de una familia que, a simple vista, parecía llevar una vida normal. Helen, a pesar de no poder hablar, se comunicaba por medio de ruidos y reacciones ante situaciones. Esto le permitió ir a la escuela HMS School, que se especializaba en niños con parálisis cerebral. Desde pequeña, Claire mostró un comportamiento reservado, pero también era una niña con intereses comunes como el anime y las redes sociales. Conforme fue creciendo, Claire también se convirtió en una gran fan de las películas de terror. Claire comenzó a desarrollar cambios de conducta alarmantes. En un principio las cosas parecían ir bien para ella. Fue elegida como la presidenta de su clase y, entre un grupo de 550 estudiantes, logró obtener un reconocimiento destinado a aquellos alumnos que se destacaban por su respeto y honestidad. Para ese punto, su desempeño escolar era intachable. Sin embargo, la preadolescencia de Claire marcaría un punto de inflexión demasiado significativo en su vida. Desarrolló una obsesión con las redes sociales. Pasaba largas horas encerrada en su habitación desplazándose por TikTok. En ese momento, su perfil en la plataforma comenzó a llenarse de videos en los que cantaba canciones populares y bailaba frente a la cámara. En otros clips aparecía junto a su padre, quien hacía muecas divertidas o simplemente bromeaba con ella. Paralelamente, se volvió extremadamente exigente consigo misma y con quienes la rodeaban. Para ese entonces, su impaciencia se hizo evidente. No toleraba las interrupciones mientras hacía tareas. Todo debía hacerse en el instante en que ella lo quería. Su madre Mary, sin embargo, notaba en Claire ciertos comportamientos que le parecían profundamente empáticos. En una ocasión, mientras llevaba a varias de sus compañeras en el auto, escuchó cómo hablaban sobre una prueba de matemáticas particularmente difícil. Una de ellas confesó que había sacado una nota baja. Para ese entonces, Claire intervino y dijo que ella también había obtenido una nota igual de baja. Marie, su mamá, sabía que eso no era cierto, pues su hija en realidad había sacado la calificación más alta. Para ese punto comprendió que Claire no quería hacer sentir mal a su amiga, un gesto que interpretó como una muestra de un alto grado de empatía por parte de Claire. Aparentemente, Claire mostraba afecto por su hermana, ayudándola a comer, leyéndole cuentos y compartiendo oraciones familiares cada noche. Sus padres atesoraban esos momentos, siempre marcados por la frase final: y gracias por el canto de los pájaros. Los problemas escolares no tardaron en surgir. Para ese entonces, su estilo de vestir y comportamiento
La convirtieron en blanco de burlas y el acoso se volvió una constante en su vida. A los 13 años, Claire inició un proceso de introspección sobre su identidad de género y comenzó a autolesionarse. Sus padres, alarmados por la situación, decidieron tomar medidas y llevarla a ser tratada por profesionales de la salud. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID, la suspensión de las consultas presenciales agravó la situación. Claire comenzó a experimentar demasiadas alucinaciones, pero sus padres no lograban dimensionar la gravedad de la situación. Con el tiempo, el consejero escolar afirmó que Claire mostraba una notable mejoría y parecía que todo estaba mejorando. Por lo tanto, su familia comenzó a relajarse un poco. Los padres de Claire se esforzaban demasiado por mantener la estabilidad de sus dos hijas. Sin embargo, la convivencia no siempre fue sencilla. Claire, a medida que crecía, comenzó a sentir que su hermana mayor acaparaba toda la atención. Aunque a simple vista parecía llevarse bien con Helen, en su interior tenía sentimientos de frustración y resentimiento que nunca llegó a expresar abiertamente con sus padres. Claire vivía entre dos mundos completamente opuestos, el que los demás percibían y el que ella experimentaba en secreto. Dentro de ella se debatía con sentimientos encontrados. Por un lado, amaba a su hermana, pero por otro lado, sentía que Helen, con sus 19 años, estaba demasiado atrapada en su silla de ruedas. Claire compartió con una amiga sus sentimientos hacia su hermana Helen. Expresó su frustración por la forma en que la gente la veía, debido a su discapacidad, y por las limitaciones que esto le imponía. Claire mencionó que odiaba cómo la trataban, y que Helen pasaría su vida en un asilo, siempre dependiendo de otros. Lamentaba que su hermana nunca podría enamorarse, ni tener hijos, incluso si lo deseara. Además, señaló que muchos de sus amigos se sentían incómodos cuando estaba Helen presente. En una ocasión, Mark, su padre, la escuchó dentro de su habitación hablando por teléfono. Cuando le preguntó con quién conversaba, Claire simplemente le respondió que con nadie. Sin embargo, más tarde, su padre encontró el teléfono de su hija en la cocina. En ese momento supo que algo no andaba bien en la mente de Claire, ya que era un indicativo claro de que estaba hablando sola. Sin embargo, minimizó la situación y pensó que con el tiempo todo mejoraría. Era la madrugada del 22 de febrero del 2021. La casa de los Miller estaba en un completo silencio. La familia dormía sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Para ese entonces, Claire Miller, ya de 14 años, no lograba conciliar el sueño. Sus pensamientos oscuros la invadían una vez más. Estaba inquieta, nerviosa, con la mente demasiado saturada de imágenes y voces que parecían susurrarle lo que tenía que hacer. En ese momento tomó una decisión que sellaría su destino. Se levantó de la cama en completo silencio y caminó con pasos ligeros hasta llegar a la cocina. Sabía exactamente lo que buscaba. Abrió un cajón y sacó un cuchillo de la cocina. Luego, se dirigió sigilosamente hacia el cuarto de su hermana mayor, Helen, de 19 años, quien dormía profundamente. Al cruzar la puerta de la habitación, se acercó sin hacer ruido y, con manos firmes, tomó una almohada y la colocó sobre el rostro de Helen. Presionó con fuerza, bloqueando cualquier posibilidad de que pudiera emitir sonido o defenderse. Mientras mantenía la presión con una mano, con la otra levantó el cuchillo y sin dudarlo lo hundió en el cuerpo de su hermana. La primera puñalada fue en el pecho, la segunda en el rostro, la tercera en el mentón. Helen se agitó levemente, pero su incapacidad para moverse le impedía luchar por su vida. Claire continuó apuñalándola con frialdad, dándole un total de 7 puñaladas. Las últimas 3 fueron en el cuello. El cuchillo quedó incrustado en el cuerpo de Helen. En ese momento, Helen dejó de moverse y fue ahí cuando Claire removió el cuchillo. Sin embargo, la adrenalina del momento comenzó a desvanecerse. Cubierta de rojo y, con el cuchillo aún en la mano, sintió que debía hacer algo. Salió de la habitación tambaleándose
y se dirigió a la entrada de la casa. Se detuvo afuera un momento. La nieve, bajo sus pies descalzos, comenzó a teñirse de rojo cuando ella intentó limpiarse las manos llenas de sangre. Después, Claire no tardó demasiado en compartirlo con sus amigos. A través de un mensaje de texto les escribió textualmente: «Lo siento, chicos, asesiné a mi hermana». Fue entonces cuando tomó el teléfono y marcó al 911 dándoles el mismo mensaje: «Asesiné a mi hermana». La voz de Claire sonaba alterada, pero sin un tono de verdadero pánico. Su respiración era agitada, pero su confesión fue clara. 5 minutos después, la policía llegó al lugar. Claire los esperaba de pie, descalza, con su pijama azul manchada de sangre. Su expresión era extraña, entre nerviosa y vacía. «Apuñalé a mi hermana», dijo fríamente. Los oficiales dudaron por un momento. Era difícil imaginar que la joven de tan solo 14 años frente a ellos hubiera cometido un acto tan atroz. Para ese punto, los detalles aún eran confusos. Fue entonces que miraron el suelo. La nieve estaba teñida de rojo, sus manos aún cubiertas de sangre y su ropa salpicada de un tono oscuro y profundo. Para ese punto, la escena ya era inimaginable. Uno de los oficiales entró a la casa y siguió las indicaciones de Claire. Subió las escaleras hasta la habitación de Helen. Entre las sábanas cubiertas de rojo estaba su cuerpo. Una almohada cubría parcialmente su rostro. El agente inmediatamente marcó a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Helen Miller ya estaba sin vida. A las 4:13 de la madrugada, los médicos la declararon oficialmente fallecida. Por lo tanto, Claire Miller fue arrestada y puesta bajo custodia de inmediato. Debido a la legislación estatal de Pensilvania, la joven podría ser juzgada como adulta. En ese momento, sus padres, que dormían en la habitación de al lado, despertaron con los ruidos de la policía, y fue ahí cuando se dieron cuenta del terrible crimen que había cometido su hija. Durante su interrogatorio con la policía, Claire mantuvo una actitud inquietantemente despreocupada. Cuando los oficiales le preguntaron sobre su crimen, respondió todo con una gran frialdad. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando los agentes le ofrecieron una hamburguesa de McDonald's tras horas de interrogatorio. Claire, sin mostrar remordimiento, dijo: «Si hubiera sabido que me darían comida de McDonald's, lo habría hecho antes». Además, cuando los investigadores le preguntaron sobre sus influencias, mencionó su obsesión con las películas de terror, en especial Halloween de 1978, donde el asesino, Michael Myers, apuñala brutalmente a su hermana mayor. Claire dijo en tono burlesco: «Fui la Michael Myers de mi hermana». Estas declaraciones fueron fundamentales en la construcción del caso en su contra, evidenciando una falta de empatía y un deseo de notoriedad. Sus amigos afirmaban que Claire anhelaba con desesperación ser el centro de atención, y esto también quedó profundamente evidenciado en sus mensajes de texto. Alguno de ellos revelaba una lucha interna que parecía tener. «Soy como Batman. Todo lo que siento es rabia. Tengo problemas para confiar en las personas. Batman y yo podríamos salir por ahí. No puedo mirar a la gente. Quiero hacerles daño, mucho daño. A veces me asusta estar sola con alguien porque no quiero lastimarlo. No soy malvada, solo estoy enferma». Para ese punto, su necesidad de expresar su caos interno era innegable. Por lo tanto, una vez que se cometió el crimen y la investigación avanzó, los testimonios de sus amigos permitieron comprender con mayor profundidad los pensamientos inquietantes que habitaban su mente. El 18 de julio del 2022, finalmente se confirmó que Claire sería juzgada como adulta. La decisión definitiva fue tomada por el juez David Workman, quien argumentó que la víctima era completamente indefensa y que Claire representaba un riesgo significativo de reincidencia. Para ese punto,
Los fiscales estaban profundamente convencidos de que si Claire no enfrentaba un juicio como adulta, existía un alto riesgo de que volviera a cometer un crimen similar en el futuro. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia inquietante. Mensajes de texto en los que Claire expresaba su deseo de lastimar a otros, junto con publicaciones en redes sociales que sugerían una obsesión con la violencia. También se expusieron testimonios de expertos psiquiátricos. La psiquiatra Susan Rushing, quien evaluó a Claire como parte de su defensa, reveló un dato importante. Claire confesó que dentro de ella conviven un hombre y una mujer. Según su relato, la voz femenina la atormentaba constantemente, convenciéndola de que no era una buena persona y obligándola a beber su propia sangre y a autolesionarse. La voz masculina, en contraste, era amable. Sin embargo, ambas luchaban entre sí de manera constante. Tanto la psiquiatra Rushing como la doctora Anila Khan coincidieron en que Claire sufría de depresión severa, ansiedad y psicosis activa, además de disforia de género. El juicio atrajo una gran atención mediática, con periodistas y analistas legales debatiendo sobre la capacidad mental de Claire y si debía recibir un castigo severo o tratamiento psiquiátrico. La fiscal Amy Mueller sostuvo que Claire sabía perfectamente lo que hacía y que había elegido a su hermana como víctima deliberadamente porque no podía defenderse. Mueller afirmó en su alegato final: Helen pasó los últimos instantes de su vida en las manos de alguien a quien amaba. Sin embargo, era incapaz de defenderse. Es imposible saber si cualquier persona que esté cerca de Claire en el futuro corre o no peligro. La defensa intentó argumentar que Claire sufría de una grave enfermedad mental y que su crimen había sido el resultado de un episodio psicótico incontrolable. Presentaron informes médicos y testimonios que indicaban que la joven había mostrado signos de enfermedad mental mucho antes del crimen y que sus padres habían intentado conseguir ayuda para ella, pero que la pandemia había limitado los recursos disponibles. La noche del crimen, Claire siguió su rutina habitual, preparó sus cosas para la escuela y usó su computadora para distraerse de sus pensamientos oscuros. Su defensa afirmó que el asesinato no fue planeado, sino resultado de alucinaciones. Para ese punto, según su abogado, las voces en su cabeza la incitaron a actuar. Tomó un cuchillo con el que antes se había lastimado y fue al cuarto de Helen, convencida de que no asesinaba a su hermana, sino a una alucinación que la atormentaba. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer completamente por la defensa. Finalmente, tras varios días de deliberación, se dictaminó que Claire Miller era culpable de homicidio en primer grado. La sentencia oficial impuesta fue de 25 años a cadena perpetua en una prisión para adultos, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir la condena mínima, que en este caso eran los 25 años. Durante la audiencia de sentencia, los padres de Claire, Mark y Marie Miller, hablaron sobre la devastación que este caso habría traído a su familia. Marie, con lágrimas en los ojos, expresó: Perdimos a Helen y ahora también perdemos a Claire. No quiero justificar lo que hizo, pero sé que no era ella misma. Algo dentro de ella la destruyó. El juez Workman reconoció el dolor de la familia, pero enfatizó que el crimen cometido era demasiado grave para no ser castigado con todo el peso de la ley. En la actualidad, Claire Miller se encuentra recluida en la Institución Correccional Estatal de Muncie, Pensilvania, una prisión para mujeres adultas. A pesar de los intentos de sus abogados por trasladarla a un centro de salud mental, las autoridades penitenciarias han declarado que, hasta el momento, no ha mostrado suficiente mejoría para considerar esa opción. Su futuro sigue siendo incierto y dependerá de su comportamiento en prisión y de futuras revisiones legales sobre su caso. Aunque su cuenta de TikTok fue eliminada rápidamente,
Algunos seguidores guardaron varios de sus videos antes de que desaparecieran. Para ese entonces, su contenido ya se había viralizado, mostrando imágenes inquietantes, como guantes de látex y una jirafa de peluche cubierta de líquido de color rojo. El asesinato de Helen, por increíble que parezca, le dio a Claire lo que tanto anhelaba: atención en las redes. En ese momento, su cuenta de TikTok explotó, sumando 11,000 seguidores de inmediato y alcanzando los 32,000 en pocas horas. Su última publicación acumuló millones de vistas antes de que la plataforma la eliminara. Sin embargo, su contenido no desapareció por completo y aún puede encontrarse fácilmente en Internet. El caso de Claire Miller es un recordatorio escalofriante de cómo los problemas de salud mental pueden pasar desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Señales de alerta como el aislamiento, la autolesión y pensamientos oscuros fueron ignorados o minimizados, dejando a una familia rota y a una joven con un destino marcado por la tragedia. Este fue el caso de Claire Miller, una historia bastante reciente y que tuvo demasiadas señales de alerta. Me gustaría saber qué es lo que piensas sobre este caso. No olvides dejarme tus comentarios, suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo video.